La historia aterradora que nunca conté cuando fui soldado destinado en Japón. Fue ahí que me encontré con los yokai. Fue simplemente siniestro. Hola a todos. Cuando creces en una familia militar, existe cierta presión para alistarte cuando llegas a la mayoría de edad. Mi abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre sirvió en Vietnam y sangramos rojo, blanco y azul en nombre de la libertad. Desde entonces he cambiado mi opinión sobre este tipo de cosas, pero bueno, no se puede hacer mucho para cambiar el pasado. Terminé alistándome para el servicio en mi tercer año de secundaria, para terminar con el entrenamiento en el verano entre el tercer y último año y poder sacarme eso de encima. Esto pasó a finales de la década de los 2000 y a principios de 2010, por lo que el ejército se dedicó a enviar gente por todo el mundo. Verán, mi primer destino fue en Alemania. Luego estuve un tiempo en Guam, pero mi último destino antes de irme fue en Japón. Terminé en la prefectura de Kanagawa, un lugar muy agradable. Un lugar con buen acceso a la ciudad y a las montañas que no estaban muy lejos. Fue increíble poder irme de vacaciones un par de días e ir de excursión con un par de amigos. La ciudad también era muy bonita. Y oh santo cielo, la comida era tan delicioso. Todo era tan fresco que cuando volvía a comer en Estados Unidos me sentía como si estuviera comiendo raciones de campaña todo el tiempo. Además, los rumores de que en Japón todo es más barato es cierto, excepto que ahí tenía un lado un poco más siniestro, generalmente cuando se oculta el sol. Aprendí de algunos lugareños que trabajaban en la base cuando llegué que a veces pasan cosas raras, y que simplemente hay que aceptarlas y actuar con la mayor normalidad posible. Carajo, un par de ellos me recomendaron que visitara un santuario y simplemente hiciera una ofrenda de oración. Seguí su consejo unas 2 semanas después de mis primeros encuentros. Ahora le doy gracias a Dios que lo primero que me encontré fue con uno de los espíritus más inofensivos. En ese momento yo todavía tenía 20 y tantos años y todavía no había dejado de salir de fiesta. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una sala de karaoke? Sí, son muy divertidas y por lo general el alcohol está incluido y es muy barato. Hazlo con algunos amigos, tómate unas copas, canta algunas canciones con la pasión de Freddie Mercury mientras te das cuenta de que suenas más como Yoko Ono y ríete de un buen rato. Ahora bien, con la cantidad de alcohol incluida era muy comprensible que nos emborracháramos. No creo que hayamos terminado hasta la 1:30 de esa mañana cuando salimos a buscar comida antes de regresar a nuestras casas. Hay un montón de lugares que abren por la noche, lo que ayuda mucho, pero estaba demasiado cansado como para preocuparme por la comida. Por suerte, era súper fácil llegar a cualquier parte de la ciudad mientras estás totalmente borracho. Todo esto gracias al sistema ferroviario y todo lo demás. Les dije a los demás que iba a regresar a casa y me dirigí al pequeño departamento que me habían asignado. Un par de viajes en tren y ya estaba en la estación más cercana, a solo unas pocas cuadras de distancia. Fue lo suficiente como para caminar en unos 30 minutos, considerando que todavía cojeaba un poco por la borrachera. A mitad de camino, en una calle particularmente oscura, vi una figura de pie a unos 10 metros de distancia. Era pequeña y miraba en la dirección en la que yo me dirigía, por lo que solo podía ver la parte de atrás de su cabeza calva. La túnica que llevaba parecía la que se usa un monje, por lo que mi mente ebria inmediatamente pensó lo siguiente. Oh, este es un pequeño monje. Me pregunto si se habrá perdido por aquí. Y sí. Mira, sé que en Estados Unidos nos enseñan a tener cuidado con la gente que anda por ahí en la calle, especialmente siendo de noche.
Pero después de vivir en otros países aprendes que la gente no es tan violenta como en los Estados Unidos. Aquí era bastante común que incluso los niños viajaran solos en trenes, caminaran por la calle e incluso hicieran recados para sus padres. Obviamente todavía pasan cosas malas, pero al menos la mayoría de la gente es mucho más respetuosa con los demás seres humanos. Entonces, al ver a un niño pequeño solo en la calle alrededor de las 2 de la mañana, pensé que tal vez solo necesitaría ayuda para encontrar su casa. Había una estación de policía al final de la calle, así que yo me acerqué con cuidado al pequeño. La luz de la calle más cercana en la intersección parpadeó, dejándonos a oscuras por un momento. En ausencia de la luz, entonces vi una pequeña luz azul que el chico sostenía. Cuando me acerqué, finalmente le hablé. ¡Hey, hola! ¿Estás perdido, amiguito? ¿Necesitas algo de ayuda? Dije más alto de lo que yo pretendía. El chico no respondió y me tomó un segundo darme cuenta de que estaba hablando en inglés, así que tal vez él no me entendería. Mira, no soy muy inteligente cuando he bebido un par de tragos, así que decidí intentarlo de nuevo, e incluso con mi japonés un poco de novato. El acento sureño que todavía no podía quitarme de encima por haber nacido y crecido en Georgia del Sur no fue de gran ayuda. Konnichiwa. Carajo, ¿cómo se dice cuando una persona está perdida? ¿Ushinita? No es eso, maldita sea. ¿Ushinata? El chico finalmente se giró hacia mí después de que dije esas palabras. La pequeña luz azul que sostenía se hizo más brillante a medida que giraba iluminando su rostro. Parecía normal en su mayor parte, como un chico normal y corriente. Pero en lugar de ojos, noté que solamente había un solo ojo. Uno muy enorme en medio del rostro. Ese único ojo me estaba mirando ahora y no podía moverme a pesar de que mi cerebro me gritaba que saliera de allí. Mis piernas se convirtieron en gelatina, se dieron debajo de mí mientras caía al suelo, apenas sosteniéndome antes de que mi cabeza golpeara el concreto. Todavía no podía moverme mientras la cosa se arrastraba hacia mí. La luz azul me oprimía aún más mientras me hundía en el suelo, tratando de mirar hacia arriba. Y algo que nunca voy a olvidar. Dios, al grabarlo me hace recordarlo, pero todavía puedo sentirlo. Puedo sentir esa cosa inclinándose hacia mí en el suelo, mirándome directamente a los ojos y lamiendo mi mejilla hasta la sien. Esa lengua color negro estaba escamosa. Tenía pequeñas puntas que salían de ella y raspaban ásperamente mi piel. Me acababa de afeitar esa mañana, lo que hacía que se sintiera aún peor. Era como si un gato me estuviera lamiendo, pero mucho más viscoso y aterrador, aunque seguía siendo áspero contra cada pequeño trozo de carne que podía alcanzar. Esta pequeña cosa me lamió, se puso de pie, me miró a los ojos y luego se alejó como si no hubiera pasado nada. Esa lengua debía medir al menos 2 metros de largo. Por supuesto que en ese momento no podía moverme. Mi corazón latía con fuerza tratando de averiguar si me había emborrachado y atacado a algún bicho raro en la calle, o si quizás lo que vi era una especie de fantasma o algo así. Después de unos minutos recuperé las fuerzas y por fin pude ponerme de pie y volver al cuartel. No pude dormir en toda la noche. Me pasé un estropajo por la mejilla para intentar quitarme la sensación que me había dejado en la piel. Yo me estaba volviendo loco. El día siguiente debí tener un aspecto destrozado. No me sorprendió demasiado. Un par de los chicos de karaoke la noche anterior también debieron haberlo notado. Estaba sentado con algunos de ellos en el comedor revolviendo espirales en mi sopa distraídamente. Oye, amigo, ¿estás bien? Parece que has tenido un encuentro con un fantasma o algo así, preguntó Matt, otro soldado. Oye,
¿Alguna vez te has recuperado de estar completamente borracho sin echarte una siesta? Es una sensación maldita, es un carajo. Dije tomándome un minuto para sacudirme la niebla del cerebro. Puede que esto me pasó, para ser sincero. Hay cosas aterradoras aquí en Japón. ¿Ah, sí? ¿Y con qué te encontraste?, preguntó Ryu. Un local que trabajaba con nosotros en la base. Se había quedado dormido hace unos momentos, pero de repente se despertó completamente, con una expresión de preocupación en su rostro. Bueno, yo no lo sé realmente. Al principio pensé que era un niño, como si solo pudiera verlo detrás. Era calvo, con una túnica de monje. Le pregunté si estaba perdido, y entonces fue... no lo sé, como si de repente me desplomara. No podía moverme, no podía mantenerme en pie. Entonces, esa escalofriante cosa solo me miró. Pude percatarme que solo tenía un enorme ojo en medio. Dije balbuceando y todavía revolviendo mi sopa. Sin embargo, cuando estaba en el suelo, esa cosa extendió una lengua de 2 metros negra y me lamió. No sé, hombre, me siento un poco como si hubieran abusado de mí físicamente y mentalmente. Ryu resopló. Matt y yo no estábamos seguros de lo que estaba pasando mientras comenzaba a convertirse en una risa a carcajadas. Vaya, amigo, tuviste suerte. Los Hitotsu Mekoso son chicos cíclopes, dijo sin dejar de reír. Esas cosas son malditamente inofensivos, aunque pueden ser, bueno, extraños, como te pasó a ti. Podría haber sido peor. Algunos, incluso ellos chupan tu cabeza por unos minutos y no te sueltan hasta que te desmayas, para posteriormente despertarte y no saber qué ocurrió. ¿Ah? ¿Qué? Lo siento, pero ¿hay cosas peores? ¿Qué es peor que ser lamido por un cíclope enano?, preguntó Matt. Necesitaré que me expliques todo, Ryu. Oh, sí, los yokai pueden ser muy peligrosos si te encuentras con los adecuados. ¿Han oído hablar de los Kuchisaki Onna?, preguntó Ryu inclinándose hacia adelante. Bueno, había un aviador hace un tiempo, quizás hace 2 o 3 años. Disimularon su muerte como un suicidio por su familia, pero fueron los Kuchisaki Onna, la mujer de la boca cortada, dijo. No me gusta cómo suena esto, dijo Matt dándose la vuelta. Amigos soldados, deberían tener cuidado. Si se encuentran con una mujer que oculta la mitad inferior en su rostro, habrán encontrado a la Kuchisaki Onna. Les preguntarán si creen que ella es bonita, dijo Ryu de nuevo. ¿Entonces debería invitarla a salir también?, preguntó Matt riéndose de su propio chiste. Ryu solo lo miró de reojo, cansado, acostumbrado a chistes de porquería. No puedes escaparte inmediatamente. Ella tomará eso como si la estuvieras llamando fea. Dile que sí es bonita y te mostrará la mitad inferior de su cara con la boca totalmente cortada. Hizo un gesto desde una oreja, bajando por la boca y volviendo a subir hasta el otro lado, todo en una enorme sonrisa. Bueno, entonces ella te volverá a hacer la pregunta. Dile entonces que no es bonita y te eliminará con unas tijeras enormes. En cambio, si le dices que es bonita, ahora te cortará como a ella. Lamentablemente encontraron a ese aviador con la boca completamente cortada. ¡Maldita sea! Entonces estarás jodido de todas formas. Esto es una porquería, dije pensando en la noche anterior. De por sí ya era bastante horrible y no quería encontrarme con más de estas cosas. Me sentía asqueroso. Mi piel hormigueaba de nuevo con la sensación de ser lamido. Bueno, amigos, el mejor método para escapar de un yokai es confundirlo. Esto aplica a muchos de ellos, desde los Kuchisaki Onna hasta los Akamondo. Háganles una pregunta a cambio y tendrán tiempo de correr.
Ryu nos miró a los dos a los ojos como si nos estuviera ordenando que lo tomáramos muy en serio. Sin embargo, debo hacerles una advertencia. Hay otros que simplemente hay que evitar por completo. Si se encuentran con algunos de los más viles y malvados, bueno, estarán como dicen los estadounidenses, estarán muy jodidos. Oh, genial. Supongo que nunca más volveré a salir de la base, dije prácticamente estampándome la cara contra la sopa. Supongo que como vi uno, eso me va a maldecir. Oh, no, en realidad eso no va a suceder. Solo tienes que ir a un santuario y hacer una ofrenda. Es bastante fácil, pero hace maravillas para protegerte, contestó Ryu. La mayoría son solo espíritus inquietos que no pueden seguir adelante. Ofrecer una oración por ellos a menudo puede hacer que te ignoren o simplemente darte suficiente suerte para evitarlos. Terminó de hablar. Charlamos un poco más. Ryu nos contó sobre varias leyendas locales antes de que todos nos separáramos y nos volviéramos a trabajar. Terminamos abrumados por el trabajo durante la semana siguiente sin poder tomarme un momento para respirar y mucho menos para salir de la base. Al final el incidente quedó en el olvido. Creo que me dije a mí mismo que estaba borracho y que lo había imaginado o que había tenido un encuentro extraño. Debería haberlo recordado. Finalmente, una semana después, tuve una noche libre y decidí salir a comer algo decente en lugar de ir al comedor. Así que yo salí a la ciudad. A pesar de mis planes de volver antes de que fuera tarde y las calles estuvieran desiertas, me puse a hablar con una chica que conocí. Era agradable. Todavía conservo su número telefónico y hablamos de vez en cuando. Salimos un rato, pero eso no viene al caso. Cuando regresé a casa ya era pasada la noche. Dicho esto, esta vez estaba completamente sobrio, así que al menos eso era lo que tenía a mi favor. También estaba más cerca de la base, así que la caminata fue mucho más corta que la última vez. Parecía un viaje fácil, ¿cierto? La acompañé a su casa y reemprendí mi camino. A una cuadra de distancia, de repente, escuché a una mujer que me llamaba por mi nombre detrás de mí. Tomás. 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 Pensé que era la chica que tal vez me estaba invitando a volver a su casa porque ya era demasiado tarde. Habría sido mucho mejor así. Pero en cambio, me di la vuelta y la miré a los ojos. Pude ver que no era mi amiga. En cambio, era una mujer alta con un kimono largo que le llegaba hasta los pies y un abanico de papel sobre la cara. Ella estaba parada a unos pocos metros de mí observándome. Yo caí hacia atrás. El instinto me decía que corriera antes de detenerme, pensando en lo que Ryu me había dicho. Sin embargo, esta cosa mantuvo el abanico sobre su cara, acercándose lentamente hacia mí, deslizándose poco a poco sobre el suelo como si flotara bajo el kimono. Oye, Tomás, dime una cosa. ¿Yo te parezco bonita? Ella preguntó sin dejar de mirarme fijamente a los ojos. No podía apartar la mirada por mucho que lo intentara. Su cabello negro le caía por los costados del rostro y sus grandes ojos verdes brillaban mientras me miraba fijamente. Esta mujer sin duda era hermosa. Sí, tú eres una persona muy bonita, dije casi obligado a decirlo. Ella soltó una risita y sus ojos se iluminaron aún más. De repente, el abanico de papel comenzó a cerrarse y un par de tijeras enormes se formaron a partir de los delgados bordes de su madera. Brillaban en las tenues luces de la calle, pero eso era secundario en comparación con lo que veía ahora. Tomás, dime una cosa más. ¿Todavía te parezco bonita? Me preguntó de nuevo sonriendo literalmente de oreja a oreja. Podía ver sus dientes y mandíbulas en ambos lados. La piel estaba partida doblándose hacia atrás desde su boca.
La sangre roja brillante brillaba alrededor de los cortes como si estuvieran recién hechos. Su sonrisa me estaba poniendo inquieto, tratando de pensar en una manera de salir de esto para confundirla e incluso simplemente huir. Pero ella reiteró otra vez preguntando imponente: «Dime, ¿todavía soy bonita para ti?» Dime tú una cosa, ¿yo soy bonito?», dije, incapaz de pensar en nada más que en la pregunta que me hacía. Me arrepentí de inmediato. Yo cerré los ojos con fuerza y me preparé para que me asesinara un maldito fantasma. Dios, qué manera tan cruel de morir. ¿Tú eres bonito?, preguntó con una amplia sonrisa distorsionada con un ceño fruncido en el medio. La sangre brotó de las ranuras mientras su rostro se fruncía con curiosidad. Bajó la mano que sostenía las tijeras y finalmente apartó los ojos de los míos mientras miraba al cielo reflexionando. «¿Eres bonito? ¿Son bonitos los hombres?», dijo. Una vez que ella miró hacia otro lado, fue como si hubieran quitado peso de encima. Corrí y finalmente llegué a la puerta de la base, donde los guardias no estaban dispuestos a dejarme entrar porque estaba muy asustado. Sin embargo, eso me asustó muchísimo. No volví a dormir esa noche. Llamé al día siguiente y le dije a mi oficial al mando que estaba enfermo por intoxicación alimentaria. Luego me dirigí en el centro del santuario más cercano y di 2 ofrendas a los espíritus que las pidieran. Apenas llevaba un mes en Japón, maldita sea. 2 de esos espíritus espeluznantes ya me habían encontrado. A partir de entonces tomé todas las precauciones que pude. ¡Diablos! Todavía me quedaba al menos un año para el despliegue en ese momento. Después de lo que me dijo Ryu, también investigué un poco. Debo conocer a nuestro enemigo, ¿no? Si los yokai no juegan con las mismas reglas que otras leyendas de fantasmas, estas cosas pueden ser pura maldad. Solo odio en su forma más destilada. A algunos no les importan un carajo las ofrendas o los amuletos. A pesar de mi nueva cautela, era como si yo fuera un maldito imán para las cosas raras que deambulan allí en la noche. Las cosas solo iban a volverse más raras hasta que finalmente pudiera marcharme. Y fue entonces que ocurrió lo más aterrador. Después de encontrarme con la Kuchisake Onna, me tomé las cosas mucho más en serio. Si salía por la noche, intentaba quedarme en zonas más pobladas y llegar a casa antes de la medianoche. Pero incluso entonces, hacía una visita semanal al santuario cercano e intentaba hacer ofrendas para cubrirme las espaldas cuando era posible. También funcionó durante un par de meses, aunque me propuse investigar a algunos de los yokai más comunes por si acaso me encontraba con alguno. Resulta y resalta que incluso los lugares públicos mejor iluminados pueden ser peligrosos cuando se trata de espíritus. No importa cuán seguro intentes estar, una de las cosas más aterradoras de los yokai es que simplemente no les importa un carajo dónde aparecer. Fue alrededor de octubre, tal vez. Recuerdo que había salido a cenar con Hikaru, la chica con la que había estado saliendo desde mi último encuentro. Fue agradable. Caminamos por uno de los parques al atardecer. Pasamos un buen rato juntos. Ella me estaba enseñando japonés, así que finalmente pude entenderlo y conversar un poco, pero nada más allá de pedir en el restaurante normalmente. De cualquier manera, realmente me estaba enamorando de esta chica, pasando la mayor parte de mi tiempo fuera de la base con ella cuando podía. A eso de las 11 la acompañé de regreso a su casa. Le di un último beso de buenas noches y luego me dirigí a la estación de tren para regresar a la base. Parecía bastante fácil y yo estaba de muy buen humor después de una agradable cita nocturna, relajándome y tomándome un par de copas. Recuerdo que también el tren estaba mucho más vacío de lo que esperaba, y el andén del tren estaba totalmente vacío cuando llegué. Faltaban solo 10 minutos en la pantalla para que llegara el mío. Así que me senté en uno de los bancos a esperar.
Estoy casi seguro de que empecé a quedarme dormido, con el silencio y las luces parpadeando de la estación de tren que me arrullaban hasta quedarme completamente dormido. Sin embargo, los ruidos de raspaduras me hicieron levantar de un salto, pensando que mi tren finalmente había llegado, pero al mirar la pantalla todavía quedaban 5 minutos en el contador de llegada. El raspado seguía como algo que se arrastra por las rocas que bombardean las vías de abajo. Me levanté para ver, preguntándome si tal vez alguien se había caído a las vías mientras yo dormía y no me di cuenta. No sería la primera vez que alguien hubiera intentado quitarse la vida con uno de los trenes de aquí. Con suerte, ese no fue el caso y fue solo un accidente de algún borracho o algo así. Me acerqué al borde de la plataforma retrocediendo con cautela antes de inclinarme hacia adelante para observar la fuente. Pero el sonido de raspado se hizo más fuerte, como si intentara correr por el suelo mucho más rápido que antes acercándose. Ni siquiera vi nada por el borde cuando una mano apareció por encima del borde, agarrando la plataforma de concreto antes de que otra se uniera a ella. Los dedos estaban ensangrentados. Tenían un rojo escarlata que brillaba contra la piel blanca pálida. Tenía el cabello desordenado oscuro, lo que siguió lentamente, levantándose de las vías hacia mí. Miren, puede que haya sido un poco tonto durante mis últimos encuentros, pero yo vi el aro y la maldición para saber que las chicas pálidas con el pelo largo y desordenado color negro son un maldito problema. No hace falta decir que empecé a dar un paso atrás rápidamente, tratando desesperadamente de escapar. El sonido de raspado, sin embargo, se hizo más fuerte mientras ella se levantaba hacia la plataforma. Sus largas uñas estaban arañando el cemento limpio, haciendo sonidos muy macabros. Esa cosa me observó con sus ojos negros oscuros desde la pupila hasta el borde, y la boca la tenía abierta en un grito silencioso, todo como si estuviera congelada su rostro. Cuando estuvo completamente en la plataforma, pude ver la fuente del ruido de arrastre. Su cuerpo terminaba alrededor de su abdomen con huesos irregulares que sobresalían de sus entrañas, aún ensangrentadas. Mientras se arrastraba hacia adelante apoyándose en los codos y las manos, los huesos que sobresalían rasparon el concreto debajo, haciendo un ruido horrible y dejando un rostro de sangre. Mientras se arrastraba hacia adelante apoyándose en los codos y sus manos, los huesos que sobresalían rasparon el concreto debajo, haciendo un ruido horrible y dejando un rastro de sangre. Dios mío, a medida que se hacía más fuerte, sonaba como clavos en una pizarra mezclados con un tren descarrilado. Me dolía la cabeza y me mareaba el solo escucharlo. Finalmente logré mover mi cuerpo y corrí hacia el otro extremo de la plataforma y la pequeña estación de guardia en la parte superior de las escaleras. Había visto a un hombre mayor cuando pasé, aunque no parecía estar de humor para ayudar. Con suerte haría excepciones cuando se trata de un yokai, ¿no? A pesar de estar en forma, soy lo opuesto a rápido. Así que al salir volando de la plataforma alcancé velocidades que el hombre nunca había visto. Aún podía escuchar el ruido detrás de mí mientras volaba, con la desesperada esperanza de alcanzar al menos las escaleras que podrían frenarla. Sí, pero eso no pasó. Yo cometí el error clásico cuando me enfrento a una cosa rara y miré hacia atrás después de escuchar el sonido de metal que se unía al alboroto. Esta maldita perra me estaba pisando los talones. Ahora sostenía una guadaña enorme en una mano, pero caminaba con las manos más rápido que un maldito artista de circo. La adrenalina podría haberme impulsado más lejos, especialmente porque su rostro estaba más claro ahora, congelado en un grito desfigurado de conmoción, angustia y dolor atormentador que nunca me sacaré de la cabeza. A medida que se acercaba, cambió a saltar sobre un brazo, levantando la guadaña para cortarme.
Tal vez fue la ofrenda que había hecho un par de días antes, pero creo que algo me estaba cuidando cuando finalmente llegué a los escalones. Preparándome para el inevitable tropezón y caída, me lancé hacia ellos, tratando de saltar los primeros. Funcionó milagrosamente y su golpe con la guadaña pasó por debajo de mis pies cuando aterricé 3 escalones más arriba, todo agarrándome siempre de la barandilla. Incluso con mi nueva suerte tuve que seguir corriendo con las piernas y los pulmones que me ardían a medida que subía los escalones. Pero finalmente sucedió. Sabía que mi suerte no duraría mucho, pero apenas 2 escaleras más arriba tropecé y me golpeé la cara contra el borde de uno de los escalones de cemento. Yo me quedé aturdido terriblemente y apenas podía recuperar la visión mientras luchaba por volver a subir, mientras la sangre brotaba de mi nariz. Todo lo que podía oler era la sangre, pero el sonido persistente del yokai se acercaba cada vez más cerca. Podía escuchar cómo el raspado se convertía en golpeteo detrás de mí y se hacía más fuerte a medida que subía los escalones detrás de mí. Los huesos irregulares se arrastraban hacia arriba antes de caer al siguiente escalón, y la sangre brotaba de las entrañas expuestas de su abdomen cada vez que las empujaba. El sonido por sí solo me daba ganas de vomitar, pero el rastro de vísceras de un rojo brillante detrás de ella era algo más que ver. Las vías del tren detrás de ella brillaban con las luces fluorescentes de arriba y se parecían más a las llamas del infierno a cada segundo. No había forma de volver a levantarme. Tenía la cabeza completamente trastornada y apenas podía recordar dónde estaba arriba. Todo lo que podía hacer ahora era volver a trepar con las manos y las rodillas, empujándome hacia arriba mientras ella se arrastraba detrás. Por un momento nos miramos a los ojos y me detuve en seco, como si algo se hubiera grabado en mi mente. No era mi recuerdo, pero lo vi como si lo estuviera viviendo. Un grupo de chicas, niñas, me señalaban y se reían de mí, diciéndome que si mis padres ni siquiera me querían, ¿por qué ellas deberían hacerlo? De todos modos, nunca iba a contribuir a la sociedad, especialmente porque yo era una de las niñas olvidadas por el sistema. De todos modos, no tiene sentido pasar por todo este tiempo en la escuela para que la maestra me regañe por ser tonta. Todo mientras las otras niñas se ríen de mí. Vaya, creo que tenían razón después de todo. Debería contribuir con las personas que me rodean de la manera que más les convenga. Ese pensamiento no era mío. Era una voz femenina hablando en mi cabeza. Recuerdo que en mis últimos momentos mi visión se desvaneció. Estaba de pie justo frente al mismo andén en el que estábamos, mirando al tren que se dirigía a toda velocidad hacia mí. Una luz estaba encendida en el frente, cálida y acogedora, mientras comenzaba a caminar más cerca del porte. El conductor tocó la bocina del tren, aunque no estoy segura de si me vio. Sería demasiado tarde si lo hiciera porque me bajé justo antes de que el tren entrara a toda velocidad en la estación. Podía sentir la fuerza del tren y el viento cuando me empujó hacia atrás en el andén. Mientras mi visión se desvanecía, miré hacia atrás, hacia donde el tren estaba detenido ahora. Las puertas estaban abiertas y la gente salían con su viaje diario. En el suelo, mirando hacia arriba a todas las personas que estarían mejor sin mí, mi visión se desvaneció cuando mi última visión fueron los restos irregulares de mi columna vertebral que sobresalían de donde debería estar mi cintura. Y supe entonces que yo había fallecido. Maldita sea, estos pensamientos no son míos. El tren entró chirriando en la estación, sacándome de la terrible visión que se me había presentado. Más que miedo, ahora estaba desesperado. Las lágrimas que me escocían en los ojos y me rompían la nariz al deslizarse por ellas. Ella se había ido, no había rastro de sangre ni ruidos a la vista, salvo el tren que se movía contra las vías y disminuía la velocidad hasta detenerse.
Yo corrí aún más rápido que cuando huí de ella, atravesando las puertas del tren y pasé junto a una multitud que esperaba salir en cuanto se abrieran. No puedo decir que los culpe por dar un pequeño grito y escapar porque probablemente parecía una víctima de asesinato que escapaba del infierno en ese momento. Acurrucado en el asiento del vagón del tren, estuve atento a todo lo que me rodeaba, esperando su inevitable reaparición para llevarme como ella se había llevado. Había otra persona en el vagón, un chico joven vestido con ropa informal y una gorra de béisbol. Me miraba de reojo de vez en cuando, aunque yo no le prestaba atención. Sin embargo, a pesar de todo lo que podía sentir por ella era tristeza. Me asustaba mucho, claro, pero por la investigación que había hecho sobre Onryo es un espíritu perdido. Incluso después de haberme topado con la mujer de la boca destrozada, el teque-teque sigue siendo uno de los encuentros más aterradores que he tenido. Cuando finalmente salí de la estación vislumbré lo que creo que me ayudó a salir con vida. Era el tipo de la gorra de béisbol que salió de la estación delante de mí y caminó hacia la misma dirección. Yo no estaba muy lejos de él, todavía atrapado en mi propio mundo cuando él me observó. Dio un pequeño silbido y saludó con la mano antes de desaparecer de repente. Es como si hubiera desaparecido en una fracción de segundo con una pequeña cantidad de humo o vapor flotando en el aire donde estaba. A través del humo vi una pequeña criatura correr hacia los árboles cercanos, saltar y desaparecer como el tipo. Este era un gato. En Estados Unidos habría pensado que era un mapache que escapaba entre los arbustos. La verdad es que pude ver a un gato. No pude identificar el maldito objeto tan rápido y no lo hice hasta unos meses después, cuando salí a acampar con Hikaru y algunos de sus amigos. En las montañas rodeados de árboles, Hikaru y yo estábamos caminando un poco más allá del campamento para encontrar algo de tiempo a solas. De repente, una pequeña familia de la misma criatura que vi salió corriendo de la maleza un poco más delante de nosotros en el sendero. Eran 3 tanuki, gatos mapache, salieron corriendo y nos miraron directamente antes de agacharse de nuevo entre la maleza. Hikaru soltó el chillido más fuerte que jamás hubiera escuchado, con una enorme sonrisa en su rostro mientras salían corriendo antes de contarme todo sobre cómo la gente pensaban que eran leyendas en algún momento. Aparentemente verlos es bastante raro, aunque son pequeños bichos traviesos, generalmente son señales de buena suerte. Así que, a pesar de todas las cosas aterradoras con las que me había topado, al menos puedo decir que tengo un poco de suerte de mi lado. Lamentablemente, esa suerte no duró mucho tiempo y dejamos de acampar unos meses después. Era verano cuando fuimos de nuevo a acampar, aprovechando el hermoso clima de la montaña para subir con solo un par de amigos. Éramos Hikaru, Matt, yo y otro soldado recién llegado llamado Jacob. Fuimos a las montañas un viernes por la tarde. Todos habían pedido permiso hacía semanas para quedarse allí hasta el domingo por la noche. Salimos en coche por una de las carreteras de montaña, aparcamos a un lado y descargamos el coche. Tiendas de campaña, utensilios de comida y una buena cantidad de alcohol para pasar un par de noches al aire libre en la montaña, lo cual era exactamente todo lo que necesitábamos. Hikaru y yo también empezábamos a ponernos un poco serios y yo estaba pensando en plantearle la pregunta. No matrimonio necesariamente, por supuesto, pero si le gustaría volver a Estados Unidos conmigo o si yo debería quedarme aquí cuando terminara mi misión. Estaba listo para salir de esta vida, aceptar un trabajo cómodo en el sector privado y poner en práctica lo que sabía. Sin embargo, me gustaba mucho y quería que estuviera conmigo. El camino hacia nuestro lugar de acampada pasaba por un antiguo santuario sintoísta en el bosque, aunque no había nadie ahí. Hikaru y yo entramos para hacer una oración y una ofrenda a los kami de la tierra, mientras que Matt hizo lo mismo por obligación o por superstición, supongo. Le había contado mis experiencias, e incluso después de la conversación con Ryu, él seguía pensando que lo estaba incitando y que solo estaba bromeando con él.
Jacob, en cambio, se mostró en desacuerdo con la idea de ofrecer una oración a los espíritus de la montaña, diciendo que él no creía en tonterías como esta. Fue el primer error que cometió ese fin de semana. Pobre Jacob. Cuando llegamos al campamento, sinceramente estaba listo para darle una paliza a Matt por haber traído a este chico. Era un idiota en el mayor grado y se ponía negativo con cada maldita cosa que pasaba. Peor aún, lo vi comer al menos 3 bocadillos diferentes que habíamos empacado para la estadía y tiró la basura a un costado. Después de que preparamos todo, le pregunté a Hikaru si quería ir a caminar y volví sobre mis pasos para recoger la basura que había dejado en la ladera de la montaña a ese tal Jacob o como se llame. Ay, ese maldito imbécil es un poco molesto, dije cuando estábamos lo suficientemente lejos del campamento. La verdad es que no lo sé. No sé si Matt lo va a dejar aquí en el bosque en este momento. Tal vez tú y yo deberíamos montar nuestra propia fogata, ¿no lo crees, Hikaru? Le guiñé un ojo, lo que la hizo sonrojarse y darse la vuelta. Recogimos toda la basura que encontramos. La tiramos en un contenedor de reciclaje cerca de la carretera principal y regresamos al campamento. Cuando llegamos ahí, no fue ideal. Matt estaba tratando de montar su tienda de campaña, mientras Jacob estaba haciendo un desastre en general, sacando todos nuestros suministros sin ton ni son y esparciéndolos por el claro. Finalmente, Matt levantó su tienda de campaña, empujó a Jacob y agarró un par de cañas de pescar que habíamos traído. Se dirigieron hacia el río con la esperanza de pescar nuestra cena antes de que comenzara a ocultarse el sol. Hikaru y yo nos quedamos atrás preparando una fogata y otras partes de la cena. Además, claro, de acomodar nuestra tienda de campaña. Ambos estábamos sentados en la tienda, abrazados y hablando mientras la luz se apagaba afuera, cuando Matt regresó corriendo y gritando de entre los árboles. ¡Chicos, vámonos! ¡Corran! ¡Tenemos que irnos!, gritó abriéndose paso hacia nuestra tienda y entrando sin previo aviso. Jacob corrió detrás de él, gritando a todo pulmón de miedo antes de tropezar con algo de la porquería que había esparcido al vaciar su mochila. ¡Calma, calma! ¿Qué demonios les ha pasado a todos ustedes?, dije abriéndome paso fuera de la tienda y tropezándome para ponerme de pie. Matt estaba señalando el borde del claro, la misma dirección de la que acababan de venir, donde los sonidos de algo arrastrándose por el suelo se acercaban. Los árboles temblaban, fuertes golpes punteaban los sonidos de arrastre. A medida que se acercaba aún más, un denso sonido de traqueteo como campanillas de viento chocando entre sí se acercaban cada vez más, sonando más fuerte con cada enorme golpe. En ese momento estaba teniendo un maldito flashback de la estación de metro, escuchando los sonidos de los huesos del teque-teque raspando en el concreto. Hikaru salió detrás mío mirando en la misma dirección. Nos quedamos congelados en el lugar cuando el perpetrador irrumpió a través de la línea de árboles. Y no les estoy mintiendo, esta cosa era un esqueleto enorme y reptante. No, era un esqueleto formado por cientos de esqueletos más pequeños, cráneos y huesos que se unían para formar una abominación gigante que ahora se dirigía hacia nosotros cada vez más rápido. Todas las bocas de las cosas estaban abiertas y con un áspero coro de gritos resonaba a medida que se acercaba. ¡Corran!, dijo Hikaru agarrándome de la mano y volviendo a la dirección del coche. Nos apresuramos abriéndonos paso entre los árboles y maleza mientras nos cortaban las ramas sueltas. La cosa seguía gritando y avanzando cada vez más hacia nosotros mientras extendía sus enormes y huesudos dedos para abrirse paso en la tierra. Se acercaba estúpidamente rápido, con el coche todavía al menos un par de kilómetros por delante de nosotros en la carretera. ¡Carajo, Matt! ¿Dónde están las malditas llaves?, grité recordando probablemente lo más importante. Levantó la mano y dijo: «Yo los tengo, sigan corriendo, ¡vamos!». Jacob chilló detrás como un loco,
el que estaba más cerca de ser alcanzado por la criatura. Hikaru iba a mayor velocidad que yo, con ella solo unos pocos metros por delante de mí y Matt liderando el grupo. El traqueteo, sin embargo, se hizo más fuerte. La amalgama de cráneo se sacudió con las mandíbulas abiertas en otro chillido. Cada rostro en él resonó mientras brillaban en la pálida luz de luna arriba. Hizo que las cuencas oscuras de sus ojos se vieran aún más huecas, profundos charcos de muerte negra que querían que nos uniéramos a ellos. «Oigan, ¿hay alguna manera de deshacernos de esta cosa?», grité entre jadeos. No había tenido la mala suerte de encontrarme con nada en meses. Pero ahora iba a ser aplastado por una maldita decoración de Halloween en medio de las montañas. «¡Vamos, tenemos que llegar al santuario!», gritó Hikaru señalando la tenue luz de la linterna que colgaba cerca de ella. No sé quién vino a encenderla ya que habíamos estado afuera, pero gracias a Dios que lo hicieron. A medida que nos acercábamos, Jacob comenzó a gritar más fuerte, y el traqueteo se aceleró a su vez. Finalmente lo logramos. Matt se agachó primero con Hikaru y yo detrás. Ella me tiró detrás de ella, casi estampándome contra la pared. Jacob tropezó mientras subía las escaleras, cayendo de cara justo antes de las puertas para entrar. Matt dio un paso adelante, tratando de ayudarlo agarrándolo del brazo. Incluso mientras tiraba de Jacob hacia adentro, algo impidió que el hombre más joven pasara el umbral. «¡No, Dios mío, por favor, no ahora!», nos gritaba, ahí mismo en el borde de la puerta, con solo un poco de aire entre ellos, pero sin poder cruzar. Era como si estuviera bloqueada la puerta del santuario, pero nada más para él. De repente, la masa de huesos hizo un gesto con la mano y le atravesó el torso con 2 dedos huesudos, largos y afilados. Lo ensartó mientras pedía ayuda con la voz apagada, mientras levantaba a Jacob hasta su boca y lo metía en ella como si fuera un dulce caramelo. Nosotros tres solo pudimos gritar, tratando de empujarnos hacia los confines más alejados del santuario con la esperanza de que no pudiera atravesar la puerta hacia nosotros. «¡Washadokoru!», dijo Hikaru sin aliento a mi lado. «Esas cosas no se les puede eliminar, solo tenemos que intentar y esperar hasta que se aburra. Tal vez se vaya si no puede atraparnos». Nuestras esperanzas de que no pudiera entrar se confirmaron. Una mano huesuda se estiró hacia la puerta, pero fue repelida por un destello de luz. El Washadokoru se quedó en el camino, levantándose hasta el nivel de una enorme cuenca ocular justo en la entrada, mirándonos con cada pequeña calavera que le salpicaba sonriendo con dientes grandes. Solo iba a intentar esperarnos, sabiendo que no podíamos ir a ninguna parte. Finalmente dejó escapar otro grito áspero, señalando un aliento caliente a través de la puerta y arrojándonos un hedor a muerte. Hikaru y yo nos abrazamos, tratando de encogernos ante el atroz olor, pero nada ayudó. Matt estaba acurrucado en un rincón llorando y rogando ayuda de cualquier dios que pudiera estar ahí afuera. Sin embargo, el Washadokoru se estaba impacientando. Cada espíritu enojado del que estaba hecho clamaba por alimento en sangre. Entonces, un brazo largo y esquelético se levantó en el aire, preparándose para estrellarse contra la parte superior del santuario y deshacerse de la barrera. Nosotros nos preparamos con los ojos cerrados y llorando, ya que esperábamos morir aplastados. En cambio, el traqueteo comenzó en serio, pero fue interrumpido por un fuerte golpe, algo que se estrelló contra el suelo junto al santuario. Yo abrí los ojos justo a tiempo para escuchar el Washadokoru gritar de nuevo y ser golpeado por el olor mortal antes de que comenzara a traquetear más rápido, regresando por el camino por el que había venido. De pie frente al santuario ahora, el enorme brazo esquelético agarrado a una mano y un enorme abanico de papel en la otra, estaba un hombre enorme con pequeñas alas en la espalda. Cuando se dio la vuelta, vi sus ojos endurecidos que exudaban seriedad sobre una nariz larga y puntiaguda en su cara roja. «¡Es un kami!»,
dijo Hikaru en voz baja mientras me miraba con asombro. El hombre o este ser agitó su abanico y desapareció en la noche con una ráfaga de viento, llevándose el brazo con él. Así que el horror que estaba a solo unos metros de distancia se había hecho realidad. Nuestras vidas habían sido salvadas por un guardián desconocido, divino. Más tarde regresamos al auto porque ¿qué demonios si nos quedábamos ahí afuera cuando acabábamos de ver un maldito esqueleto gigante comerse a un hombre de un solo bocado? No había maldita forma de que nos quedáramos para averiguar si el yokai volvería. No es como si el comando fuera a creernos cuando le dijéramos algo como esto. Matt y yo inventamos una historia en el camino de regreso. Hikaru asintió y se lo memorizó todo. Jacob comenzó a emborracharse y cada vez se había comportado más como un idiota. Y cuando finalmente Matt lo reprendió, se enojó y se marchó al bosque. No lo he vuelto a ver desde entonces. El comando envió a las autoridades locales para una operación de búsqueda y rescate a lo largo de la montaña. Pero lo máximo que encontraron fue su caña de pescar, todavía tirada a un lado junto al arroyo. Y ese fue mi último encuentro mientras estuve allí, afortunadamente. Dejamos de acampar después de eso, incluso con la ayuda de lo que descubrí que era un Tengu, una deidad guardián de diferentes regiones. No estaba ansioso por enfrentarme a un esqueleto gigante nuevamente en un futuro cercano. Regresamos a la base y simplemente me absorbí en mí mismo. Hikaru y yo nos distanciamos con el tiempo, aunque todavía seguimos siendo buenos amigos, pero no funcionó. Ella tenía una familia aquí que no quería dejar y yo estaba harto de que casi me maten los fantasmas cada poco tiempo. Hablamos brevemente de mudarnos a otra prefectura, pero esa idea no se materializó. Así que después de todo un mes acordamos terminar con esto. Y sí, supongo que esto fue todo, fue lo mejor. Matt no se sintió bien después de lo que pasó. No lo sé. Tal vez soy más abierto considerando que tuve un encuentro más tranquilo con mi primer yokai. Tal vez él simplemente no puede manejar las ramificaciones de lo que esto podría significar. El tipo creció como un cristiano bastante duro, así que no puedo imaginar que ver un esqueleto gigante haya ayudado mucho a su fe en Jesús. Finalmente le dieron el alta médica, aunque no estoy muy seguro de dónde ha terminado desde entonces. Me mudé de nuevo a los Estados Unidos después de que terminara el despliegue. Todavía estoy aquí ahora haciendo lo mío. De vez en cuando todavía tengo pesadillas sobre mis encuentros, e incluso el más leve sonido de raspado me hace sentir paranoia de que el teque-teque podría estar cerca de nuevo, finalmente viniendo a terminar el trabajo sucio. No sé si ayuda ahora que estoy de vuelta aquí en mi casa, pero he empezado a hacer pequeñas ofrendas. Esto me da algo de consuelo al menos, a pesar de los horrores que siguen volviendo en mi mente. A veces pienso en volver a visitarla a Japón, e incluso he empezado a hablar con Hikaru de nuevo, poniéndonos al día después de casi una década de separados, y viendo cómo han cambiado nuestras vidas. Ella está hablando de venir a visitar los Estados Unidos pronto, preguntándose si estaría dispuesto a mostrarle los lugares de interés. Y no lo sé, quién sabe. Tal vez todavía tenga algo de la suerte de ese tanuki que anda por ahí. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.